también acerca de esa conexión con los archivos, que para mí los archivos son esa caja de recuerdos que uno abre, ¿no? Donde te puedes encontrar tesoros inimaginables. Esa conexión llega a ser familiar justamente porque yo vengo de una familia donde la cultura, donde la historia tiene una gran importancia. Soy nieta e hija de bibliotecarias y por lo tanto el archivo se hace para mí algo familiar. Es una fuente donde puedo encontrar historias, yo creo que secretos incluso que no han sido revelados todavía a nuestra sociedad panameña, pero que definitivamente ha sido el sitio donde yo puedo encontrar esa conexión con mis historias, con esas historias que he venido construyendo con los años, ¿no? Justo cuando veía Caja 25, en el que haces ese relato, ¿no? Inicias esa relación entre tu vínculo con las bibliotecas y la historia que cuentas, ¿no? Entonces dices que influyó grandemente ese quehacer bibliotecario en tu formación de hoy como cineasta. Así es, definitivamente. Mi abuela fue una de las primeras bibliotecarias chilicanas, además, con mucho orgullo siempre lo digo. Ella se llamaba Eliodora Frago de la Mela. Mi madre, Edisa Frago, también es bibliotecaria y definitivamente son ellas mi ejemplo, ¿no? Muy bien, sí. Justo la primera entrevista que hicimos, una de las cosas que mencionó el cineasta Aris Rodríguez es que desde muy chiquito cultivó ese amor por las bibliotecas, pues le tocaba ir mucho a la biblioteca porque su mamá trabajaba en una biblioteca, no era bibliotecaria, pero trabajaba en la biblioteca y entonces era como, desde ahí tuvo esa pasión y esa curiosidad, ¿no? Por consultar documentos, libros, y ha influido eso en su decisión de hacer cine hoy en día. Bueno, me gustaría también que nos hablaras un poco de el proceso de obtener documentos. Este ciclo de cine se hace con el propósito de hablar de la importancia que tiene obtener y tener acceso al patrimonio documental. Si bien el patrimonio documental está ahí expuesto para mí, que estoy metida en una biblioteca, para investigadores que tienen por costumbre estar ahí, nos gustaría hablar al público y también hacer un poco de docencia sobre la importancia y lo complicado o lo sencillo que puede ser obtener documentación, en este caso, pues para la elaboración de un filme. Me gustaría pues que hablaras un poquito de eso, de cómo fue ese proceso para obtener documentos que validaran tu filme de La Matamoros, ¿no? Que tiene que ver con la vida de Marta Matamoros. Bueno, para contarles un poquito acerca de ese proceso de investigación, yo tengo que remitirme eh, hace un par de años atrás cuando me dijeron, Delfina, ¿te gustaría contar esta historia sobre la líder sindical Marta Matamoros? Me habían dado un listado realmente de sindicalistas y dentro de ese listado solo había una mujer. Y dije yo, bueno, quiero que tiene que ser una mujer. Y definitivamente cuando escuché su nombre, para mí era como algo muy lejano. No tenía mucho conocimiento acerca de ella, solo que había sido una líder sindical, no solamente nacional, sino internacional. Y definitivamente, lo primero que hice después de aquella reunión con el exministro de Trabajo, quien tuvo esta idea de hacer la Matamoros, fue sentarme frente al computador, que era la fuente de información más cercana que tenía en ese momento. Y busqué sobre la líder sindical Marta Matamoros. Y lo único que había era un titular de periódico que decía, Marta Matamoros, fallece la madre del sindicalismo panameño, Marta Matamoros. No había absolutamente nada más. Y en ese instante, mi segunda fuente, obviamente, iba a ser la hemeroteca de la Biblioteca Pública Eusebio Morales. Y allí fui y encontré este mismo periódico y justamente también encontré otros periódicos que hablaban sobre su funeral. Esa fue la segunda fuente de información que traté de encontrar y en efecto no había mucho sobre ella, solo breves palabras. Y definitivamente entonces empecé como investigadora a tratar de ir hilando, ¿no? Esta historia y en esa búsqueda lo primero que me puedo preguntar es, ¿alguien la filmó?
alguien la grabó siendo la líder sindical, eh, una de las más importantes lideresas panameñas, y me dijeron en el Instituto Panameño de Estudios Laborales que sí, que había un fílmico que habían ellos realizado hace un par de años, pero ya ella estaba muy viejita, ya vivía en el asilo y definitivamente ya había perdido un poco la memoria. Ese fue mi primer acercamiento con ella. En ese momento Marta tenía aproximadamente 89, 90 años y definitivamente ya su memoria no era tan lúcida como antes. Entonces, de allí me encontré con un libro sobre mujeres sindicalistas de Jacqueline Candanedo, que también encontré en la biblioteca del IPEL, y fue allí cuando este libro me lleva a la autora y al de esa tesis, pero tendría que buscarlo. Y le pregunté, ¿y no la filmaron en ese momento? Y me dijo, bueno, sí, Delfina, la pudimos filmar y la pudimos filmar, pero ese material tengo que revisar si está en mi casa. Qué pena, disculpen, parece que estamos teniendo un problema técnico con la conexión de internet. Se cayó Delfina, creo que ya está volviendo a entrar, ya volvió a entrar. Tienes el micrófono en silencio. Sí, está con estas cosas que pasan, ¿no? Con la nueva Sí. normalidad. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Eh, que sí, Jacqueline te había dicho que sí tenía Así. un Tenía un filme. material fílmico que había grabado en 1994 y un mes después me dice Delfina, tengo el material, pero este material estaba lleno de moho. Y lo que hicimos en el Instituto Panameño de Estudios Laborales fue contratar a una persona que se encargara de restaurar este material, que además era un material prácticamente ya desfasado, ¿no? En el sentido de que no todo el mundo tiene estos reproductores de Video 8. Y fue allí que pudimos rescatar prácticamente el 90% del material de esa entrevista que hicieron con Marta Matamoros en 1994 y que fue uno de los hilos conductores para contar nuestro documental. Fue un poco difícil porque al final se trata de reconstruir la historia, pero definitivamente cuando encontramos este material dijimos, aquí tengo un tesoro, yo dije, tengo un tesoro con el equipo de producción y allí fuimos conectando entonces con las que serían eh, otras protagonistas que se convirtieron realmente en una fuente de información importantísima sobre la vida de Marta, ya que ellos tenían folletos, revistas, manuscritos de Marta, tenían también objetos personales que me acercaron a la vida de ella. Y definitivamente también una persona que tuvo la visión dentro del asilo, una de las cuidadoras de Marta, una de las enfermeras, cuidó los anteojos de Marta, que se convirtieron también al final en parte de la documentación de este gran documental, ¿no? Llama la atención justo cuando veía el documental, esa parte donde ellas se reunían y compartían, ¿no? Estas pertenencias de Marta, y yo me preguntaba, wow, ¿por qué no está esto en un lugar donde se pueda preservar, donde estemos seguros de que se vaya a preservar a, con el paso del tiempo, de los años, que pasen 100 años más y podamos seguir viendo los lentes, los folletos, están en manos de ella, que lo están haciendo, o sea, que sí han llegado, ellas entienden el valor que tienen, saben lo valioso que es, desde las gafas hasta los folletos, que todo es muy importante, pero me quedaba yo con esa sensación, ¿no? De por qué no tenemos eso en un lugar en el que debería estar, ¿no?
para tener esa garantía de que otras generaciones podrán conocer este Claro, y material. yo creo que tiene que ver también el lugar donde reposen. Al final, quizás la desconfianza que podemos tener de un material personal que nos ha legado a alguien, a quien que se convirtió, por ejemplo, en una maestra para ellas, ¿dónde va a reposar ese material? Y ellas siempre han estado inquietas por ello, sueñan con un museo de la mujer trabajadora panameña donde puedan reposar estos documentos, como bien tú dices, donde estén sus lentes, donde esté su carterita, donde esté su collar, ¿no? Donde están esas fotos también personales de la misma Marta dentro y fuera del país. La verdad es que yo creo que a veces es un poco frustrante que las entidades que tienen que ver con esto no puedan entender ese valor, pero creo que le toca en algún momento asumir a los institutos, por ejemplo, como el IPL, el hecho de salvaguardar esta memoria histórica dentro de un recinto que no solamente sirva para documentar toda esta información, sino también se convierta en un centro cultural donde se pueda incluso conversar y intercambiar al final pensamientos sobre la vida y obra de los líderes sindicales o las lideresas sindicales como Marta Matamoros. Claro que sí, me hizo mucha ilusión la frase esa de la creación de un museo. eh, Algo, wow, ¿cuándo es que puede ocurrir algo como eso? Y ojalá sí ocurra y no sea tan lejano, Así ¿no? es. ¿Cómo cambió tu percepción sobre lo que conocías de Marta luego de consultar y tener acceso ya a ese material que tenías, la visión que tenías de Marta Matamoros? ¿Influyó, cambió, quedó igual porque ya conoces de su grandeza? ¿Cómo influyó? No, yo creo que hay un momento importante en la vida de Marta y la mía, diría yo. Y ese momento es la conexión que yo hago en esta investigación, buscando pistas para reconstruir esta memoria de ella. Como les había comentado al principio, fui a algunas fuentes y esta tercera fuente que llega a ser la más importante eh, es el momento en que llego al asilo y me puedo encontrar con los lentes de Marta. Lo primero que hice fue preguntarle a la enfermera qué pasó, cómo fue ese último día de Marta en esta tierra. Y me dijo, bueno, la señora Marta se fue tranquila. Y yo le pregunté, bueno, ¿y quién la acompañó al hospital después? Y me dijo, fui yo. Y como yo uso anteojos, yo siempre me he preguntado, bueno, al final los ojos míos tienen que ver a través de este prisma. Igualmente Marta vio a nuestro país, nuestra nación evolucionar y allí cerró sus ojos para siempre. Entonces, ¿dónde quedaron esos anteojos que fueron parte de su vida? Y ella me dijo, espérese un momento, vengo en un momentito, y al regresar venía con los lentes de Marta. Ella, como le toca despedir a las personas que se van en el asilo, ella guarda y conserva no solamente los lentes de Marta, conservó los anteojos de muchas otras personas dentro de sus objetos personales. Y ese momento llega a ser para mí crucial, porque lo primero que pienso como investigadora, como ser humano, es Marta vio a través de estos lentes muchos movimientos femeninos, muchos movimientos obreros en nuestro país. Ella vio muchas luchas y en efecto esa fue mi conexión con ella. ¿Qué descubrí con el tiempo? A una mujer cuya visión, cuyo lema era el trabajador y la trabajadora panameña. Era el bienestar de esa mujer que tenía que tener un fuero maternal que la amparara para que ella pudiera estar posterior al nacimiento de sus hijos junto a ellos y poder proporcionarle a esa criatura, a ese nuevo ser humano, el amor, las condiciones de la conexión materna con el hijo. Yo creo que eso fue una de las cosas más importantes y sobre todo su visión de que el país tenía que caminar organizado, de que para lograr nuestros objetivos como sociedad y personalmente debíamos hacerlo organizados. Y esa gran frase de Marta, el camino es la organización, yo creo que es una de las cosas que cambia y transforma
mi mirada acerca de una mujer que, que fue tan importante para nosotras. A través de la vida de Marta, nosotras entendemos nuestro papel y el papel de las luchas del 40, del 50, del 60 de Marta. Incluso podría decir todavía que a finales de la década del 80, justamente en las postrimerías de la invasión a Panamá, una Marta que quería la soberanía, que no creía en la intervención militar ni política extranjera. Yo creo que eso es una de las cosas que marca mi vida a través de este documental. Wow. Eh, Veo que tus principales fuentes de información iniciaste yendo buscaste en los periódicos, solo Sí, encontraste lo del fallecimiento, fuiste a la biblioteca y luego sí, entonces encuentras el libro de Jacqueline Cantanero y conectas con los testimonios. así es. Eh, También me gustaría que hablaras un poco de esa importancia, de lo valioso que fue escuchar a estas mujeres hablar sobre Marta Matamoros, estos testimonios vivientes, ¿no? Que también yo les considero que son documentos, si se le puede llamar de alguna manera, son como parte de nuestro patrimonio, que tú hiciste de esos testimonios un patrimonio documental al ponerlos dentro del filme. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Bueno, yo creo que visitar y revisitar a través de esas largas conversaciones que tuvimos prácticamente durante un año con las amigas de Marta, con esas discípulas, que yo llamo las discípulas de Marta, un año fue lo necesario para ganarme la confianza de ellas, que me abrieran sus vidas, para mostrarme a la mujer que las marcó eh, en diferentes aspectos. Y yo creo que en el aspecto integral como mujeres marcó a una Aleida Terán, por ejemplo, a una Dalis de Pérez, ¿no? A una Yola Busto, por ejemplo. Cuando ellas empezaban a contarme sus historias, yo lo único que podía decir es maravilloso, pero ¿por qué todo este material está con ellas? Y al final yo entendía que ellas eran como las guardianas de esta memoria y que siempre voy a estar agradecida con ellas por haberme dado la oportunidad de reconstruir la vida de Marta a través de sus propios testimonios. Ellas hablan de Marta como si Marta estuviera viva, y es que está viva, y está viva en ellas mismas, está viva en sus recuerdos, está viva en los documentos, en toda esta preservación de la información que ellas han salvaguardado de Marta. Ellas son esa fuente bibliográfica, son las hemerotecas vivas de la vida de Marta Matamoros, y definitivamente contar con la confianza que me dieron, yo creo que fue una de las claves más importantes para la construcción de este documental. Siempre estaré eternamente agradecidas con ellas, porque no todo el mundo te puede dar la confianza de regalarte una historia de una vida como la de esta lideresa. Creo que sí, es muy importante preservar los testimonios, buscarlos y tener generar esa confianza, como dices tú, para luego documentarlos. Es muy valioso que lo hayas podido hacer y que esté ahí, es un material, tu documental por el que tuviste que consultar. Muchos documentos se ha convertido ya hoy en un material de consulta, ¿no? Para En generaciones presentes efecto, y futuras. en efecto, y de eso te quiero contar un poco, que mirando la importancia que tenía, la importancia que iba a tener este documental en la historia fílmica, bibliográfica de nuestro país, visioné que la tesis de ellas, que la entrevista que le habían hecho a Marta se convirtiera en un libro que se llama La entrevista a Marta Matamoros de 1994. Entonces se hizo esta transcripción, y a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales pudimos lograr la publicación de 2.000 ejemplares de esta obra, y creo que una reposa en la Biblioteca Nacional. Ese fue mi interés desde el principio, para que no solamente se pudiera tener un documental, sino que su lanzamiento estuviera previsto con una antesala que tenía que ver con esta entrevista, que por primera vez se convertía en un libro.
Sí, fue tremendo aporte realizado con Marta, de verdad que le deja a uno eh, llena, porque uno, como dices tú, uno escucha de Marta el tema de que sí, era una líder sindical, pero cuánto más podíamos saber de ella y esas fuentes a las que tuviste acceso. Y luego que haces el valor de un documental como el de Marta, nos permite, porque quizás no todo el mundo, y eso hay que verlo, va a tener como eso, ay, voy a sentarme, voy a meterme en la hemeroteca, voy a meterme en esta biblioteca, a ver cuántos libros encuentro sobre Marta Matamoros, pero te presentan este filme y te da una visión y es mucho más fácil de consumir para la población general, ¿no? Sobre todo a esta generación, ¿no? Que estamos acostumbrados también ya a ver películas, documentales, biográficos, ¿no? Que nos acercan a conocer la historia de otros países. También nosotros tenemos el compromiso como cineastas de poder seguir haciendo estas películas que nos acerquen a esos personajes que han construido nuestra nación. Bueno, me gustaría hablar un poco de Caja 25, en el que un documental en el que hablas puntualmente de documentos, o en el que tú y tu compañera hablan puntualmente de documentos. Surge por la existencia de documentos que fueron ese motivo de trabajo, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco, primero, pues, ¿qué tiempo te tomó la realización de este documental, desde que surgió la idea hasta que se culminó? Bueno, la idea surge en el 2008, en un momento culminante, yo creo que de mi vida, donde cerraba un ciclo como productora de televisión y tomaba la decisión de convertirme en documentalista y hacer cine en nuestro país. Y en efecto fue en el 2008 cuando doy ese salto cuantitativo, diría yo, o cuántico, ¿no? Donde me convierto entonces en esa soñadora que empieza a pensar que podíamos hacer un documental sobre las historias verdaderas del canal de Panamá, detrás, por ejemplo, de todo lo que hay quienes hicieron el canal de Panamá y esas historias no eran conocidas. Y es así como emprendo en el 2008 este viaje hacia lo que iba a ser el documental Caja 25 y que se convertiría con los años también en una de las piezas eh, históricas, cinematográficas, yo creo que una de las más importantes de nuestro país. Justamente fue en la biblioteca que tenía la zona del canal. En ese momento había una transición y que realmente, mira, tengo que echar un poquito para atrás porque fue probablemente a finales del 98, principios del 2000, cuando yo visito la biblioteca de la zona del canal, que era una biblioteca pequeña, no era la Ascanio la que teníamos la que tenemos en estos momentos para nada. Y estaba investigando para la serie Llegó Matea. Yo me convertí en guionista de esa serie y productora y también guionista del Caudillo. Y buscando información acerca de la época, llego a esta biblioteca pequeñita donde me encuentro con esta copia de los manuscritos de los primeros obreros que 50 años después de la construcción del canal decide una mujer investigadora también, Ruth Stoll, hacer este concurso donde los que habían trabajado en el Canal de Panamá pudieran escribir sus historias para que éstas no se perdieran. Ruth Stoll tuvo esa visión, era una norteamericana también bibliotecaria, y ella emprendió esta gran tarea de hacer este concurso, esta convocatoria. Y yo me encuentro con estos manuscritos a finales del 90 y tanto, pero en el 2008 es que doy el salto para decir, vamos a construir esta historia de la mano de Mercedes Arias, también codirectora de esta película. Además, ella, en una investigación que estaba haciendo para su libro Enlazando Gayotes, su primera novela, ella también se encuentra con estos manuscritos y cuando nos conocimos por el 2005, juntas, conversando, así como ahora, hablamos sobre este manuscrito que ella también se encontró para su investigación y que yo también me encontré. Entonces juntas decidimos hacer este gran viaje. Wow.
¿Cuál fue tu impresión al saber de la existencia de esos manuscritos? ¿Cómo, La verdad es que fue, yo creo que fue impresionante. Como te dije, para mí los archivos representan esa caja de recuerdos donde uno puede tener acceso a escuchar la voz de estas personas, a sentir los sitios y los lugares, incluso hasta el olor del café eh, que ellos se tomaban, las reuniones que tenían en la noche, estos obreros, ¿no? En estos campamentos. Fue impresionante leer, y recuerdo muy bien, una de las pocas cartas que había en español, y era de una mujer que, bueno, de un hombre que contaba que él estaba en uno de los centros de salud que tenían los norteamericanos y que allí había llegado una mujer que, para sorpresa de ellos, cuando se dan cuenta, eh, era una mujer, porque realmente había llegado como un obrero, estaba vestido de hombre y trabajaba en el Canal de Panamá como hombre. Entonces, al final se descubre a una mujer. Y yo creo que eso fue tan impactante para mí que dije, bueno, yo creo que estas historias hay que contarlas. Así también, por ejemplo, uno que describe cuando llegó vestido con un tuxedo, prácticamente con un sombrero de copa, y se encuentra que tiene que vender su ropa elegante porque había venido de las Antillas holandesas, y cuando llega aquí a Panamá, pues la calor, etcétera, hace que él tenga que vender eso por una camisa, por un pantalón y unas botas de trabajo, ¿no? Eso me impresionó muchísimo, porque además era un hombre educado, un hombre que tocaba el piano, eso lo describe en una de las cartas también. Y así un sinnúmero de ellas, como por ejemplo la que vimos al final del documental de Caja 25, donde los obreros descubren que ellos vieron una especie de leones que venían, y yo creo que no eran leones, probablemente eran tigrillos, ¿no? Pero para ellos eran leones. Y esas son las descripciones que hacen estas personas que vinieron a construir el Canal de Panamá ya cuando tenían probablemente 80, 90 años, que habían pasado 50 años después que habían llegado como jovencitos a Panamá. ustedes tuvieron que hacer, o sea, con este documental ustedes tuvieron que viajar, tuvieron acceso a otras fuentes que les contaron? Sí. ¿Qué te pareció esta visión que tenían estas otras fuentes foráneas sobre el relato que plasmaban ustedes? Bueno, definitivamente el proceso para hacer un documental, y aquí voy a empezar un poquito para contarte todo, a veces la gente piensa, bueno, wow, ¿por qué pasan 7 años, 5 años, 6 años? A algunas personas les toma hasta 20 años hacer un documental, pero todo tiene que ver con el proceso de investigación también y el proceso de maduración de tu historia, que no solamente tiene que ver con la investigación, sino también con el presupuesto para realizarla tal y como tú la has visionado, ¿no? Entonces, en ese proceso de los años, nosotros nos encontramos con alguien que también era bibliotecario y estaba en la biblioteca del Congreso de Washington. Él es José Manuel. José Manuel lo conocimos porque alguien había enviado a las manos de Mercedes Arias un libro sobre la historia de los obreros españoles que llegaron a Panamá desde 1900, creo que fueron desde 1902 hasta prácticamente el 14. Creo que el señor Gago le hace entrega de este libro a mi codirectora Mercedes, y allí empezamos a construir esto, ¿no? ¿Dónde nos iba a llevar la investigación de Juan Manuel? Y en efecto, la investigación de Juan Manuel nos lleva a la fuente principal donde yacen los manuscritos originales, que es en la biblioteca a las afueras del Congreso de Washington. Hay unos archivos impresionantes donde Juan Manuel, para hacer este libro, también tuvo que ir y encontrar estas historias de los españoles. Y allí esa historia lo lleva a él también a compartir con nosotros la verdadera historia detrás de los manuscritos. Y él se convierte en esa fuente también de un productor de campo en Washington cuando nosotros no podíamos llegar, y él nos confirma que existen estas cartas, y en efecto nos mandan las primeras fotografías, ¿no? Entonces así es como llegamos a la Biblioteca del Congreso de Washington, porque conectamos con un investigador que ya había hecho un libro sobre los españoles, ¿no? En Panamá y la construcción del canal. Wow. También veo que ubicaron testimonios vivientes
parientes. Esos relatos me parecieron tan hermosos, poner esas voces leyendo. ¿Por qué era importante para ustedes añadir este tipo de voces al documental? Bueno, una de las cosas que nosotros teníamos en mente al inicio del guión de Caja 25 era poder encontrar algún descendiente de las cartas, pero no lo pudimos encontrar. Al no encontrarlo, creativamente surgió la idea de que podríamos encontrar en Panamá a personas de tercera y cuarta generación que aunque no hubieran escrito las cartas, podríamos honrar su memoria a través de la conexión de estos nuevos obreros, de esta nueva generación que trabajaba en el Canal de Panamá y que también podía conectarse desde su propia percepción como canaleros con estas voces de hace 50 años. Entonces decidimos insertarlos en sitios emblemáticos donde, por ejemplo, una Michelle Reese, que es heredera de un padre que aunque no trabajó en el Canal de Panamá, sí sufrió el apartheid en la zona del canal hacia el área de Colón. Y Mr. Reese se convierte también en ese lector que nos conecta de alguna manera con esos personajes de los 90, 80 años atrás que pudieron haber escrito las cartas. Y definitivamente yo creo que eso nos acercó a poder nosotras como realizadoras, como directoras y productoras, acercarnos a estos personajes que desconocimos, pero que en efecto pudimos encontrarnos con ellos a través de sus fotografías posterior en el rodaje, porque nos encontramos con las fotos que pudimos encontrar en la Biblioteca del Congreso de Washington, que nos pudo mandar Juan Manuel de los archivos personales de estos narradores que nos cuentan la historia del Canal de Panamá. Así que yo creo que eso fue como un dispositivo importante para conectar y que la audiencia pudiera conectar con las voces que se hacían vivas y que en estos momentos también eran canaleros. Bueno, gracias, te agradezco una vez más tanto por el aporte de la Matamoros como Caja 25. Recuerdo muy bien el estreno de Caja 25. eh, Como dices tú, se ha convertido en un material de consulta y es la importancia, y para nosotros como biblioteca, la idea de este ciclo es justo resaltar eso, de que los documentalistas no solamente es que tienen acceso a material documental, a patrimonio documental, sino que ustedes se convierten en generadores de material documental para generaciones presentes y futuras, ¿no? Que luego es material de estudio que queda para que podamos consultarlo, ya procesado, ya con otros elementos, con otro análisis, con otra mirada. Así es. Vamos entonces a hablar un poco de algo actual, que es un encuentro con la historia, una serie que que se transmite por SER TV, y bueno, la biblioteca tuvo el honor de participar en estas filmaciones. Se grabaron algunas tomas acá en nuestros talleres. Me gustaría pues comenzar hablando un poquito del personaje, ¿no? Veo que se crea un personaje y se usa la ficción para contar datos históricos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esta idea, primero que encuentro con la historia, nace de la idea de Eddie Araúz, productor ejecutivo de SER TV, quien era un asiduo lector de Mónica Guardia, una columnista que escribe eh, hace muchos años en La Estrella de Panamá, sobre esos aconteceres históricos desconocidos y sobre esos personajes desconocidos. Y es así como a mí me invitan, la directora de SER TV, a dirigir esta serie, que definitivamente yo creo que también aporta el conocimiento de nuestra historia, esa reconstrucción de la memoria. Cuando llega el guión a mis manos, lo primero que pienso es, debe acercarse un personaje actual para contar la historia. Y así es como surge en Max de la Vega y Galán, este personaje que definitivamente con la guionista pude ir también construyendo e ideando, ficcionando, inspirado de alguna manera también, yo creo que en mi familia, en mi abuela, en mi madre, ¿no? De alguna manera siempre lo digo,
porque la biblioteca es el escenario donde él además lo ponemos, porque para mí la hemeroteca es la clave donde construimos este laboratorio, donde él tiene toda la información y donde él se hace estos cuestionamientos, porque él escribe un blog en la actualidad y este blog es para que los jóvenes tengan acceso a la información desconocida, porque así como él se puede hacer preguntas sobre momentos históricos de nuestro país, sobre la relación de estos personajes históricos, también se lo pueden hacer los jóvenes. Y así surge un poco la figura de Max, este personaje de ficción maravilloso que nos conduce por la vida de Amador Guerrero, de Reina Torres de Araúz, de Clara González, y así, de todos aquellos que nos fueron visitando en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Me gustaría, en unos segundos voy a compartir algunos fragmentos de uno de los capítulos. Eh, Veo que son cápsulas o son capítulos pequeños, ¿no? No más de media hora. Así es. ¿Me puedes hablar un poco de esa? Porque definitivamente pues, sabemos que esas historias pudieron haber sido contadas en más tiempo, pero ¿por qué hacerlo en menos de media hora o en ese tiempo corto, no? Bueno, yo creo que sí teníamos claro que iba a ser 30 minutos, que la historia iba a ser 30 minutos contada, pero probablemente por la falta de mucho presupuesto, estalló la pandemia también, no pudimos concluir los capítulos tal y como los teníamos pensados, ¿no? Entonces la duración se acorta para algunos. El ejemplo de Amador Guerrero, que no dura media hora, pero que tenemos una Clara González que está llegando a los 30 minutos, que estamos viendo otros episodios que sí pudieron tener la oportunidad de ser totalmente filmados y bueno, por eso es que vemos unos que son más cortos y otros que son más largos, pero el formato era de 30 minutos al aire. El contenido cuando es 30 minutos al aire realmente son 22 minutos en tiempo real, sin pensar en los cortes comerciales o los cortes de promoción institucional que tenga el canal, en este caso el canal educativo. Ese es el tiempo que duran realmente al aire en televisión. Okay. Bueno, vamos a ver algunos fragmentos del capítulo dedicado a Reina Torres de Araúz. Y luego vamos a hacer algunas preguntas a Delfina sobre este tema. Voy a compartir pantalla en este momento. Me gustan, presento estas imágenes porque se muestran fotografías de la época de Reina en el campo haciendo sus investigaciones. Eh, Luego, ahorita les voy a mostrar otro fragmento que me parece muy lindo. Es tan lindo, ¿no? Tan emotivo escuchar la voz
de Reina Torres de Araúz en ese discurso tan emblemático, tan fuerte, tan poderoso en aquella época que se dio y que aún sigue guardando vigencia. También me dio un poco de dolor ver cuando ustedes recrean, ¿no? El personaje de Reina Torres de Araúz, y el periodista le dice que, bueno, que el museo ya está cerrado, Sí, sí. y con toda esta lucha, todo este trabajo que ella había realizado. Pero bueno, aquí me gustaría que me comentes un poco de el acceso a este tipo de documentación. Vemos fotografías, vemos videos de la época y escuchamos la voz de Reina Torres de Araúz. ¿Qué tan fácil o difícil puede ser conseguir este tipo de documentación para realizar trabajos como el que realizas? Bueno, yo creo que el tema de los archivos tiene grandes desafíos. Y el gran desafío es que se abran estos recuerdos familiares al investigador, al director o al productor de una serie como esta. Definitivamente yo creo que eso es uno de los grandes desafíos con los cuales nos encontramos. En este caso, había tenido la oportunidad de conocer a Hernán Araúz, hijo de Reina Torres, unos años antes. Y había tenido la oportunidad de visitar el museo que él tiene en la casa de las Cumbres donde vivía Reina Torres. Él ha conservado esa memoria a tal punto que su compromiso es compartir parte de estos fragmentos de la vida tanto de su madre como de su padre, que también se encargó de documentar la vida de un personaje como este que definitivamente ellos miraron con luces largas hacia la figura de su madre y de la esposa en su momento. Porque este material que él conserva todavía en rollos originales de esos fílmicos, los lleva una vez al año a Australia, era una de las cosas que conversaba conmigo Hernán en algún momento en su casa. El compartir estos archivos, el tener la autorización de la familia, yo creo que es clave para la construcción de capítulos de nuestra historia como Encuentro con la Historia, específicamente en el capítulo de Reina Torres. En efecto, yo creo que tenemos que ganarnos como investigadores y directores la confianza de los familiares para que nos puedan otorgar todo el material. Muchas veces, como no tenemos la oportunidad de tener una relación larga con ellos, solamente nos dan lo que de alguna manera ellos quieren que se revele. Y en ese efecto, nosotros tuvimos la gran oportunidad de estar dentro de la Biblioteca Nacional gracias a su directora María Mágela Brenes y al convenio que tiene la Biblioteca Nacional con este canal educativo, que nos pudo dar la oportunidad de filmar dentro de la biblioteca y de la hemeroteca. Entonces, como ya yo conocía los libros de Reina Torres, como yo era una asidua admiradora de su obra, pude tener acceso también a decirle a los colaboradores de la biblioteca, bueno, creo que tienen Panamá Indígena, creo que tienen esta revista que habla sobre ella. Entonces, ellos lo traían, ustedes los traían al escenario, al set que habíamos preparado y definitivamente allí construimos prácticamente este capítulo maravilloso que nos ayudó también a acercarnos a la visión que tenía una mujer acerca del patrimonio histórico nacional. Yo creo que eso fue importante. Y ves este discurso que al final también colocamos dentro de la serie, era importantísimo para mí porque yo quería también que se acercara a la audiencia a escucharla de viva voz, así como lo hice con Marta en su momento, porque son sus voces las que todavía como eco para mí están allí diciéndonos que tenemos una responsabilidad, sobre todo una figura como la de Reina Torres de Araúz. Entonces, era clave que eso estuviera dentro del capítulo. Así es. Ahí me cuentan que el audio no se escuchó. Lo Sí, puedo volver a compartir no se escuchó. para que puedan escucharlo. Realmente es un discurso que lo escuché por primera vez también de manos de su hijo, de Hernán. Este tiempo no solamente de salvar, como ha dicho el legislador Cornejo, los bienes culturales de todo el país, lo que hemos podido hacer hasta ahora, sino sobre todo y primordialmente de capacitar personal.
Hoy en Panamá tenemos restauradores de piedra, de pintura de caballete, de cerámica, de metal. Hoy en Panamá nos sentimos orgullosos de ser el país de Centroamérica que va a la vanguardia en geografía, porque tenemos personal que ha ido a estudiar a los países que pueden enseñarnos. Y hoy ese personal que aquí se encuentra en este momento es el que está al frente de todos los museos. Antes había un museo, señores, hoy hay 10. Y 3 que si Dios quiere, inauguraremos el otro año. Su trayectoria era tan notoria que incluso fue llamada. Sí, definitivamente ese discurso conmueve, ese discurso remueve emociones y sentimientos que nos ayudan a mirar dónde estamos, dónde está nuestra historia, ¿no? ¿Qué hemos hecho para salvaguardar esa memoria histórica de la que tanto hablaba Reina? Así es, y afortunadamente, como lo hablábamos justo antes de empezar esta transmisión, aquí está la figura importante de su hijo, que tiene esa educación, esa formación en que sabe el valor de estas fotografías, de estos audios, la importancia de digitalizar este proceso que no es económico, que de hecho resulta costoso, digitalizar todo este material para que pueda ser preservado. Este audio, de hecho, también lo pueden escuchar, pueden ver los capítulos de Un Encuentro con la Historia que están todos en YouTube, pero el audio completo, este discurso, también lo pueden escuchar en la Biblioteca Nacional, en las cabinas en el Centro Audiovisual. Hernán se acerca a la biblioteca y nos lleva este material. Y ahí, no todas las familias cuentan con este tipo de figuras como biblioteca, justo lo comentábamos antes, ¿no? Que nos gusta, tenemos por costumbre celebrar centenarios de figuras emblemáticas, pero luego nos encontramos con el obstáculo de que no tenemos tanta documentación que mostrar. Las familias no todas tienen ese detalle de guardar los lentes, como en el caso de la Matamoros, guardar este audio, este discurso, incluyendo figuras importantes en el país, no a todo tipo de figuras. No pensemos que, bueno, porque en mi familia somos de tal o tal clase, no, pasa en todos los niveles, con figuras de distintas clases, distintos tipos de familias, pasa, ¿no? Que no está esa cultura de preservar esta memoria a nivel familiar. Así es. Bueno, también me gustaría un tema que me parece súper importante para ya concluir y ir concluyendo con esta conversación, es el tema de la figura de la mujer en el cine, en todos sus roles, producción, dirección, guión y protagonismo. Me gustaría que me hicieras una reflexión sobre eso. ¿Qué obstáculos has hallado tú en el camino? O si no has hallado ningún obstáculo, pues ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ves tú la figura de la mujer en el cine? Tanto en la producción de algo como a la hora de tenerlas como protagonistas. Bueno, yo creo que para hablarte un poco de mí, ¿no? Sí tuve obstáculos en el camino, sí, claro. Para ser una mujer cineasta documentalista, al principio, como bien les comentaba, yo me inicié en el grupo experimental de cine universitario. Por lo tanto, el rol de hacer cine lo hacían los hombres, no lo hacían las mujeres. Las mujeres éramos las presentadoras de los programas, en el caso mío, que también lo fui para Espacios ECU, éramos las maestras de ceremonia, pero allí también había una visión, y esa visión era la formación. Yo creo que aquí tengo que aplaudir muchísimo a Pedro Rivera, al profesor Gerardo Maloni. Ambos me dieron la oportunidad de poder realizar mis primeros documentales. Y definitivamente eso fue un espaldarazo para mí. Cuando a ti te toca hacer el cine visto desde mujer y que se viste de mujer, tenemos la oportunidad de escuchar nuestra propia voz. Esa voz que no solamente es individual, sino que se hace colectiva. Y al hacerse colectiva, estamos generando un gran movimiento de mujeres que son capaces de tomar la responsabilidad como creadoras,
de contar historias que realmente tengan el compromiso de que sean leales al momento histórico también, y por qué no decirlo, también leales a la ideología que en los momentos históricos que se daban, también fuesen respetados y fuesen vistos. Yo creo que eso es lo más importante y una de las piezas claves que nosotras las mujeres en estos momentos como cineastas que nos encontramos en toda esta evolución de encontrar nuestras propias voces, de que muchas de nosotras ya nos habíamos formado hace 20 años, por ejemplo. Recordar a una Pituca Herburn, que fue una de las primeras mujeres cineastas, que además es la fundadora del Festival de Cine y directora del Festival de Cine de Panamá, una Ariane Benedetti, yo creo que una Mercedes Arias también. Definitivamente que muchas de ellas nacieron de la filosofía y de las letras, nacieron de parte del arte. Muchas de ellas se formaron en la televisión, como es el caso mío también, que la televisión fue mi segundo salto después de estar en el grupo experimental de cine universitario y traer esa ideología de que podíamos contar miniseries históricas dentro de un canal comercial. Yo creo que fue uno de los grandes aportes y seguirá siendo uno de los grandes aportes que pudimos darle a los canales de televisión de este país, cuando nos convertimos, por ejemplo, en guionistas para series históricas o en productoras para series históricas. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de esas primeras mujeres directoras como Tatiana Salamín también, que hoy se dedica al teatro, pero que definitivamente experimentó en los cortos Maxel, esas mujeres que se atrevieron a contar las historias y que para nosotras, en el caso mío, fueron los ejemplos a seguir. Yo creo que hemos ganado, hemos escalado grandes peldaños y al final el cine panameño se viste de mujer año tras año cuando estamos viendo dentro del Fondo Cine Panameño ganar a mujeres más que a hombres. Yo creo que eso es aplaudible. Yo creo que las mujeres que están organizando este cine panameño que se expande, eh, el valor que tienen es grande y es impresionante. Nos ponemos y nos colocamos sombreros de escritoras, de guionistas, de productoras, de productoras ejecutivas. Yo creo que eso tiene un valor inmenso, ¿no? Inigualable. Así es, Delfina. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, por aceptar esta invitación. Ahora pues me gustaría darle el tiempo a los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer para Delfina, sobre el trabajo de Delfina, pues este es el momento. La verdad es que estamos muy complacidos. Recordemos que esta transmisión también se está viendo en Facebook. Igual la grabación la subo al canal de YouTube para que luego puedan compartirla con otras personas o puedan seguirla viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, me parece que ha sido una noche muy enriquecedora. ¿Cómo se logró el financiamiento? Nos preguntan. Justo era una pregunta pendiente que la tenía ahí en el ¿De tiempo. cuál película? De los documentales en general, preguntan, ¿no? Bueno, en el caso de Caja 25, que es mi primera ópera prima para cine, se logró a través del Fondo Nacional de Cine, de DICINE, y así se hace posible Caja 25, también se hizo posible gracias a patrocinadores que también se convirtieron en esos mecenas que nos permitieron producir un documental como este. En el caso de la Matamoros, fue 100% financiado por el Instituto Panameño de Estudios Laborales, lo que nos da a entender que definitivamente cuando hay instituciones que tienen presupuestos que tienen que ver con la promulgación de la educación, allí esa es una fuente importante para que estas historias también se cuenten. También nos preguntan cuál consideras que ha sido tu mayor legado. Bueno, creo que todavía lo estoy construyendo. Mi mayor legado lo estoy construyendo. Estoy en estos momentos produciendo, dirigiendo nuestra tercera película documental que se debe estrenar el próximo año, Tito, Margot y yo. Y creo que mi gran legado lo estoy construyendo en estos momentos y tiene que ver con esa preservación, esa reconstrucción, ese revisitar nuestra memoria histórica a través de cada uno de los documentales que hago.
Tenemos algunos comentarios en Facebook. Dice, interesante contar una historia y proyectarla. Felicidades, Delfina, por tu gran trabajo. Aisa dice, qué hermoso trabajo. Estoy muy conmovida. Otras personas nos comentan, bueno, una historia nace con la idea, con un guión escrito, con fuerza y una edición bien realizada que atrae al espectador. Así es. Todo eso, pues lo hemos podido ver. Te iba a consultar, las transmisiones de Encuentro con Historia, ¿se van a seguir rodando? ¿Cómo ha quedado este proyecto? Sí, bueno, la visión de la directora de SER TV es hacer segundas y terceras temporadas. Eh, yo creo que es justo y necesario. Espero que esta serie sea tan exitosa como fue la primera temporada. Así es, ya hemos reflexionado en alguna conversación anterior, son material que se convierten en necesario porque quizás de otra manera pues los espectadores no lo consumen, no ven hacia ese lado de la historia y lo vemos en las series de Netflix, ¿no? Cómo nos presentan todas estas series históricas y nos quedamos enganchados 60 capítulos viendo cómo a través de una novela que es la historia, ¿no? Que le dan todo este drama, ayuda, me parece que sí es valioso ese trabajo y que sí es necesario, ¿no? Para todas nuestras sociedades en todos nuestros países y aquí en En Panamá efecto, mucho más. en efecto, estamos construyéndola y esperamos seguir produciendo y dirigiendo series de este tipo. Felicidades a la cineasta Delfina Vidal. ¿Qué aspectos de las ciencias y letras rescatan para la producción del cine documental actual? Ricardo Navas desde Chiriquí. Ajá, Ricardo Navas nos pregunta qué aspectos de las ciencias y letras nosotros rescatamos. Bueno, a ver si puedo reenfocar un poquito la pregunta. Yo creo que tengo que hablar en el caso personal de lo que trato de rescatar es estas historias biográficas que desconocemos. Son personajes que muchas veces han estado contados allí, pero se han quedado en los libros de historia. Pueden ser desde las artes hasta las ciencias. Y yo creo que hay un gran compromiso que tenemos en Panamá, los creadores de material audiovisual, y es rescatar de los libros de arte, de ciencias, a estos personajes que están construyendo o que construyeron y nos ayudaron a construir nuestro presente, del pasado, del presente y del futuro. Así que yo creo que si la pregunta la puedo contestar, tiene que ver con que como creadores tenemos una responsabilidad y es encontrar estas historias. Al final siempre me preguntan quién me busca a mí, si las historias me buscan a mí o yo busco las historias. Yo creo que hay de ambas partes, porque al final también uno escoge qué tipo de historias te gusta, ¿no? Para hacer esa conexión con la misma. Bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Delfina, me parece que ha sido una excelente conversación. Queda mucho material aquí registrado que luego podemos compartir con los interesados. Y bueno, esperamos también poder realizar en alguna otra ocasión otro tipo de material. Y bueno, las puertas de la biblioteca siempre van a estar abiertas para las producciones y bueno, para el material a nivel de investigación que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La biblioteca siempre será mi segunda casa.